Tras su liberación, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, asegura que la protesta indígena se mantendrá. El gobierno hace un nuevo llamado al diálogo, incluso con la participación de mediadores. En Quito se incrementa la presencia de indígenas. Aumentaron los bloqueos en las vías de entrada a la ciudad. 8 policías continúan retenidos por un grupo de manifestantes indígenas de Latacunga, mientras otro grupo de vándalos irrumpen en una escuela de Cotopaxi. Vocales del Consejo de la Judicatura guardan silencio ante la filtración de un audio en el que supuestamente piden a un juez fallar a favor de Guadalupe Llori. 3 hombres fueron asesinados con más de 20 impactos de bala dentro de un vehículo en el suburbio de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches y bienvenidos, amigos. El paro indígena sigue afectando las actividades en el país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ratificó la continuación de las movilizaciones y advierte que también continuarán en cada territorio con sus bloqueos hasta que el gobierno resuelva o atienda sus demandas. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, pidió evitar enfrentamientos en los territorios. Las autoridades del gobierno evalúan en cambio la extensión de la protesta y se esperan nuevas decisiones para mantener la paz. Escuchemos el reporte de Carla Delgado. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fue liberado, luego de que una jueza le dictara medidas alternativas a la prisión. Pero el 4 de julio enfrentará un juicio por presunto delito de paralización de un servicio público. Mientras tanto, la CONAIE resolvió mantener las movilizaciones de manera indefinida. Aseguraron que al momento habrían acciones en la mayoría de provincias del país. Y aunque Issa sostuvo que la lucha continúa, hizo un llamado a las comunidades que este miércoles cumplieron con el tercer día de protestas. Nosotros nos mantenemos esta medida de hecho en nuestros territorios, eliminando cualquier situación de violencia, cualquier situación de enfrentamiento. Rechazaron las acciones del gobierno en contra de los manifestantes, señalando que hay 32 detenidos y 21 heridos. Urgente, presidente de la República, hemos dejado en su mesa durante un año, pero hemos vuelto a poner este día lunes, 13 de junio, en su despacho, en la presidencia de la República. De manera pública necesitamos respuestas. Mientras que en el Palacio de Carondelet analizaron lo que hasta ahora han sido las movilizaciones. Indicaron que Cotopaxi sigue siendo el epicentro de las protestas. Detallaron que unos 5.000 manifestantes participan en estas movilizaciones. Hasta el momento se registran a nivel nacional alrededor de 63 incidentes. Decir que Quito amaneció sitiada por maquinaria y por vehículos pesados, se están haciendo las coordinaciones, algunas son demandas menores y se está dialogando desde el Ministerio de Gobierno para poder solucionarlos lo más pronto posible y que la ciudad vuelva a la normalidad. Esta tarde realizaron una nueva evaluación en el Palacio de Gobierno. Tras esta reunión de evaluación en el Palacio de Gobierno, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que el régimen sigue y está abierto al diálogo, incluso con terceros que podrían participar como intermediarios, dijo. Escuchemos sus palabras hace unos minutos. Tenemos apertura al diálogo. La gran mayoría de los ecuatorianos no quiere parar. Sabemos que tenemos algunas cuestiones que afrontar y las estamos afrontando. Sabemos, por supuesto, que el ejercicio de gobierno es un trabajo perfectible. Nosotros preferimos mantener en reserva las instituciones que nos han solicitado la posibilidad de mediar. Basta con decir que mantenemos la apertura. Y respecto de que si es necesario un tercero o de forma directa, no tenemos ningún problema, ni en lo uno ni en lo otro. Al final, lo que nos importa es que las partes se sientan cómodas porque nosotros siempre hablamos bajo el mismo tenor, con las cartas sobre la mesa, privilegiando el interés de los ecuatorianos, de los 17 millones de ecuatorianos. Los bloqueos de vías se mantuvieron en los extremos de Quito durante este tercer día de protestas.
La unidad del mantenimiento del orden de la policía pudo rehabilitar algunos tramos, pero otros permanecen cerrados. Fabiola Santana nos muestra. Los cierres viales se evidenciaron en tramos de importantes arterias de la capital. Uno de estos fue en el redondel de Gualo, en el norte, que conecta con la avenida Simón Bolívar y la Panamericana. Sin embargo, carros blindados, antimotines y motorizados de la unidad de mantenimiento del orden reabrieron esta vía. Estamos nosotros incluso con maquinaria del municipio, incluso también aquí está gente de la fiscalía. Estamos viendo que en algunos lados la gente colabora, en otros no, la gente se porta muy agresiva. Esto provocó molestia en los manifestantes que esperaban que se vayan los uniformados para continuar con la medida de hecho. Que dispersamos del lugar porque estamos obstaculizando el tránsito y no es así, estamos protestando por nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho a tener una salud sana para nuestros hijos, para nuestras personas. La quema de llantas, barricadas y bloqueo de carreteras con árboles se evidenciaron en la parroquia Amaguaña, sur de la ciudad. Allí también llegó la policía. Imagínense, nosotros estamos protestando por algo que es justo. ¿Cuánto nos han subido? El costo de la vida está por las nubes. El bloqueo principal fue en Cutuglagua, también en el sur, en el límite con el cantón Mejía. Comuneros principalmente de Cotopaxi bloquearon la vía con camiones y recorrieron la Panamericana Sur, Pedro Vicente Maldonado y hasta la Villa Flora, pero no ingresaron al centro o norte de la ciudad. En la tarde, además, colocaron tierra con volquetas y bloquearon calles en el sector de la Nueva Aurora. También la capital fue sede de una movilización de maestros, estudiantes y trabajadores. Salió desde la Universidad Central y recorrió las calles de Quito. Sin embargo, lo que parecía ser un día sin incidentes terminó con la intervención policial en la Plaza de Santo Domingo. Fue el tercer día de protesta y anuncian que no se detendrán hasta recibir una respuesta del gobierno a sus peticiones. Algunos actos vandálicos se han presentado durante las protestas, desde quema de patrulleros hasta secuestro de policías, extorsiones y ocupación de establecimientos educativos. Son algunos de los hechos protagonizados. Revisemos más con Lenny Gartira. La protesta pacífica va así. En Quito, manifestantes vandalizaron un patrullero de la policía y no satisfechos con ello procedieron a quemarlo delicadamente. Con parsimonia, retuvieron en Cotopaxi primero a 5 policías a quienes les retiraron sus armas de dotación. Luego secuestraron a 3 más, pero no solo policías, también retuvieron a un grupo de agentes penitenciarios. Estos últimos finalmente fueron liberados. No es protesta pacífica, es una protesta violenta. Precisamente por eso tenemos 41 investigaciones previas aperturadas donde se está alimentando cada acción violenta. En Cotopaxi también los de la protesta pacífica ingresaron a una escuela donde no se respetó la disposición de suspender las clases, generando así momentos de tensión entre los cientos de estudiantes y maestros que se encontraban en sus jornadas educativas. ¡Niños, vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! A eso hay que sumar que la reivindicación de sus pedidos también se hace reventando parabrisas y agrediendo a conductores. Son más de 15 unidades a nivel nacional que han sido afectadas, una incendiada, el resto con destrucciones menores como ruptura de parabrisas, pero son 15 unidades inhabilitadas. Piden seguridad y siguen inhabilitando los elementos con los que cuenta la policía para el control de la inseguridad que están viviendo los ciudadanos. En Napo, los manifestantes se indignaron cuando llegó la fuerza pública a restablecer la libre circulación vehicular. Reclamaban su legítimo derecho a violentar los derechos de los demás. Los conductores denunciaron también que eran víctimas de extorsión. Pero me cobraron $5 por pasar. Para poder restablecer la conectividad entre Tena y Coca, la fuerza pública tuvo que recuperar las planchas metálicas que fueron retiradas del puente por los manifestantes y que se les habían caído al río. Porque la protesta es pacífica y no hay posibilidad de que hubiera ocurrido otra cosa, que las hubieran lanzado, por ejemplo. Asimismo, los exportadores de flores denunciaron que las comunas en papel membretado y con sello entregan salvoconductos a los vehículos de las empresas que se quieran movilizar. Así, vuelven rentable la protesta y garantizan que los camiones ni su contenido serán afectados por quienes en paz protestan por un país mejor. Todos estos daños, estas acciones que nos acaba de describir Lenin, son hechos que merecen sanción
Entonces, ya es hora pues de que la Fiscalía también actúe y ponga las cosas en su sitio para que los que están causando tan graves daños paren con esta acción de destrucción. Ya hemos tenido experiencias y la última de octubre de 2019 nos dejó serias lecciones. No repitamos eso. Pero hay más. Las Fuerzas Armadas reportan militares heridos, producto de los enfrentamientos con comuneros indígenas que intentaron tomarse la estación petrolera de Limoncocha en Sucumbíos durante esta madrugada. Según Petroecuador, estas manifestaciones y actos violentos han provocado la pérdida de al menos 2.500 barriles de petróleo. William Young con este tema. Estas imágenes fueron captadas desde el interior de la estación petrolera de Limoncocha, en la provincia de Sucumbíos, la madrugada de este miércoles. Según los reportes de las Fuerzas Armadas, manifestantes de varias comunidades indígenas intentaron ingresar abruptamente a esta terminal y personal militar pudo evitarlo. Fue rechazada toda la actitud hostil que este personal tuvo en este campo de Limoncocha. Este personal se presentó para ingresar y que quería ingresar a la fuerza al campo. Nos botaron bombas lacrimógenas, botaron con palos, con lanzas y finalmente nos dispararon. 10 militares sufrieron lesiones y se recuperan de sus heridas. Sin embargo, los problemas se replicaron en otras estaciones de Orellana y Sucumbíos. En total, las Fuerzas Armadas custodian más de 2.000 pozos petroleros en esa zona. 6 de ellos permanecen apagados, obligados por los manifestantes, según Petroecuador. Van a los pozos y le obligan al operador para que apague. Y esas actividades es lo que la empresa ha decidido apagar, esos pozos donde que están estas comunidades indígenas para no tener o para poner en buen recaudo al operador. Sin embargo, repito, lo más importante es mantener el flujo. El flujo. A estas alturas nosotros hemos repelido varios intentos. Pero los manifestantes aseguran que seguirán en resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afectados. ¿Por quién? Por las necesidades. Aquí, compañeros, vamos a amanecer todos y mañana va a haber más resistencia. Vamos a cerrar la vía y con más fuerza. En un comunicado, la estatal petrolera informó que se registra una pérdida acumulada de aproximadamente 2.500 barriles de petróleo como consecuencia de las paralizaciones, sabotajes y vandalismos en los campos petroleros de la Amazonía. Y añade que aún no se pueden cuantificar los daños generados por estos incidentes, ni tampoco los problemas en la logística, debido al cierre de vías y paralizaciones en las áreas cercanas a los campos de explotación petrolera. El llamado al diálogo casi no tiene sentido frente a esta decisión de hacer más violencia por el lado de los que están protestando, dicen. Y una marcha indígena llegó hasta el centro de Cayambe en busca de respaldo de la población y del sector comercial. Los comuneros anunciaron que el viernes empezarán a marchar hacia Quito. Francisco Garcés siguió la jornada. Nos cuenta. El paso de los policías fue la alerta para que los comerciantes de Cayambe cierren las puertas de sus locales. Es que una marcha de comuneros avanzó por las calles de la ciudad. El objetivo fue buscar respaldo urbano y sobre todo del sector comercial. No nos sentimos a gusto, nosotros luchando en las calles, otros trabajando. Eso no está siendo justo, eso también hacemos ese llamado. Que también se pleguen la ciudadanía, los comerciantes se sumen a esta lucha. Al paso de la marcha, los comerciantes prefirieron resguardar sus locales. Sí, hay que comprender en estos momentos, todos pasamos la necesidad y pues hay que ser comprensible en ciertos términos. Tras la movilización, los comuneros volvieron a las carreteras para mantener el bloqueo, aunque ya se preparan también para la movilización hacia Quito, que anunciaron empezará este viernes. Mientras tanto, los efectos de 3 días de bloqueo empezaron ya a sentirse. Lo primero es el desabastecimiento de combustibles. Para hoy día tengo para ir a ver a mi esposa del trabajo, tengo para ir a ver hoy día noche y mañana ya no.
aunque el alcalde dijo que la ciudad no se verá afectada. Igualmente estamos en permanente coordinación con los entes de control, con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Policía Municipal, con los entes de las organizaciones indígenas, estamos en permanente coordinación. Mientras tanto, Cayambe permanece bloqueada por todas las vías de acceso, lo que obliga a los ciudadanos a hacer largos trayectos a pie, en bicicletas o en motos, para poder llegar a sus destinos. En todo lado ahorita, solo los árboles en cada tramo están ahí tirados. Así se cumple en Cayambe la tercera jornada de movilizaciones contra el gobierno que mantienen aislada toda la zona norte de Pichincha. El ingreso a Quito desde el sur amaneció también bloqueado por decenas de camiones esta vez. El gremio de transporte de carga pesada se sumó a las manifestaciones de la CONAIE y cerró la vía en el sector de Santa Rosa, en el Cantón Mejía. Paul Romero nos tiene el informe. La Panamericana Sur amaneció bloqueada la madrugada de este miércoles en el sector de Santa Rosa, Cantón Mejía, provincia de Pichincha. Decenas de camiones obstaculizaron la vía principal de acceso a Quito desde la costa, centro y sur del país. Los pesados vehículos fueron ubicados en los 4 carriles para impedir el tránsito. En el tercer día de movilizaciones a escala nacional, se sumó el denominado Frente de Transporte Pesado No Federado. Este sector tomó la medida de hecho porque asegura que sus planteamientos no han sido escuchados por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. El transporte pesado está al borde de la quiebra y muchos ya estamos quebrados. Tenemos créditos con las entidades financieras que no se ha podido pagar, se ha vuelto a renegociar y los intereses son completamente altos. Piden la eliminación de peajes en vías inconclusas o en mal estado, subsidio y mejoramiento de la calidad del combustible, revisión de tarifas de fletes, entre otros puntos. Los gastos operativos de un tráiler de 22 llantas reales son de $700 un viaje Quito-Guayaquil. Y nos estamos dando unas vueltas de $800, imagínense. Los transportistas señalaron que se mantendrán en la vía hasta que atiendan sus peticiones, al margen de la agenda que tiene la CONAIE. Pero no estamos en el mismo petitorio. Nosotros como transportistas anteriormente lo habíamos tomado ya esta fecha para poder reclamar. En el tercer día de paralizaciones en el país, se sumó otro sector a la protesta contra el gobierno. Más adelante tendremos otras informaciones de este paro violento. Y en otros asuntos se revela un audio en el que uno de los vocales de la Judicatura pide apoyo a un juez que tendría a su cargo una de las acciones judiciales presentadas por Guadalupe Llori para evitar su destitución de la presidencia de la Asamblea, y menciona al presidente de la República. Patricio Díaz con un informe. El audio lo hizo público un medio digital y sería parte de una conversación entre los vocales de la Judicatura, Juan José Murillo y Maribel Barreno, con el juez provincial que estaba a cargo de resolver una de las medidas judiciales solicitadas por Guadalupe Llori para evitar su destitución. En el audio, Juan José Murillo pediría apoyo al juez. Dice: les voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema porque él ve que estas circunstancias no van por buen camino. No va a ir a una línea de derecho sobre todo. Se están tomando el poder legislativo de una manera totalmente arbitraria. El Ejecutivo reaccionó a esto en un comunicado en el que rechaza tal vinculación. Señala: el presidente de la República no ha hablado ni hablará con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sobre este ni ningún otro proceso judicial. Desde la Judicatura no ha habido un pronunciamiento sobre los audios durante toda la jornada. Tampoco por parte de los vocales. Pero en el Legislativo, precisamente, Salvador Quispe, coordinador del bloque de Pachacuti al que pertenece Guadalupe Llori, descarta que haya un vínculo de este tipo con el presidente y con la Judicatura. Yo rechazo eso de que estén utilizando estas formas para querer levantar una cortina de humo y para después decir no procede el respeto a los derechos de Pachacuti. Exigimos ese derecho. Mientras tanto, las comisiones se disputan convocar a los miembros de la Judicatura para que aclaren el audio. Fiscalización los llamó para el lunes, pero Justicia se les adelanta y los llama para el viernes. Además, esta participación ciudadana
Los asambleístas de Pachacuti rebelde que promovían la destitución de Yori apoyan la convocatoria. Señor Morillo, señor Barreno, ¿qué tienen que hacer ustedes llamando a los jueces para que intercedan? Y dicho de su propia boca, dicho de lo que ellos han manifestado, intercedan a favor de la señora Yori. La comparecencia de los vocales será semipresencial. Ese formato utilizará la asamblea desde este jueves, incluso en el pleno. Durante esta semana sus labores fueron virtuales. Vamos a un corte, amigos. Más adelante, la violencia arremete en un campamento minero de la Azuay. 3 personas fueron asesinadas. Tendremos el informe. Continuamos. Una de las 3 personas asesinadas en un campamento minero sería miembro de una banda delictiva. El campamento está en el cantón Ponce Enríquez, provincia de la Azuay, donde los criminales sometieron a más de 50 trabajadores con fusiles. 5 de ellos resultaron heridos. Diego Cuenca nos describe el violento hecho. Es el momento cuando rescataban a decenas de trabajadores de la mina que fue atacada este martes en el cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay. Los criminales los encerraron en ese cuarto con candados. Así nos relató una de las víctimas. Ahí nos dejaron encerrados, nos pusieron llave. ¿Cuántas personas en el cuarto? Aproximadamente 50 personas estábamos metidos como sardinas ahí. Nos botaron al suelo a todos, nos golpearon, nos estropearon. Eran al menos 20 sujetos que con fusiles irrumpieron en el campamento minero. Ahí asesinaron a 3 hombres. A uno lo hallaron maniatado entre las plantas de cacao. A otro lo lanzaron a un botadero de escombros. A uno de los fallecidos lo encontraron dentro de este túnel minero y presumen que sería integrante de una banda delictiva, pero aún la policía no esclarece por qué fue asesinado. La propiedad es de los hermanos Bermeo. Uno de ellos es Baldor, alcalde del cantón Ponce Enríquez. Un grupo delincuencial que ingresó de manera brusca a tomarse el campamento, a disparar a diestra y siniestra, a golpear a la gente. Con él visitamos el sitio del crimen donde 5 personas también quedaron heridas. Ahí encontraron decenas de municiones de fusiles, regadas en el suelo. Hay 3 personas que fallecieron, 2 se encuentran en el hospital en condiciones críticas y 3 todavía se encuentran heridas también en la misma clase de salud. Los 3 cadáveres fueron trasladados a la morgue de Machala en El Oro. Y hasta el momento solo uno ha sido identificado. Y esta tarde en Guayaquil también se registró un triple crimen. Las víctimas estaban dentro de un vehículo cuando fueron acribilladas. Según testigos, sujetos que se movilizaban en una moto llegaron hasta las calles Séptima y Medardo Ángel Silva, en el suburbio de la urbe, y dispararon contra 3 personas que permanecían en el interior del auto. En la escena del triple asesinato, los agentes de criminalística recogieron cerca de 20 restos de bala, indicios con los que esperan identificar a los sicarios. En Guayaquil y en Durán, 2 hechos diferentes. Asaltantes se enfrentaron a tiros con los policías para intentar huir. Uno de los delincuentes murió. Merlin Ochoa nos informa que en total 20 personas fueron detenidas. Una de ellas es un adolescente investigado por 10 sicariatos. Fue en esta farmacia ubicada en la cooperativa Valerio Estacio noroeste de Guayaquil, donde 6 delincuentes ingresaron violentamente a robar $20,000 durante la madrugada del miércoles. Pero afuera los esperaba la policía. Luego de un cruce de balas, un adolescente de 15 años fue aprehendido junto a otro hombre quien murió en el enfrentamiento. Se encontró el taco de dinamita, se encontraron las 3 armas de fuego tipo revólver, se encontró los 2 radios handys, se encontró mercadería. Casi a la misma hora, 7 antisociales asaltaron a los clientes en una gasolinera en la avenida Juan Tancamarengo, también en el norte de Guayaquil. Ahí varios uniformados que patrullaban el lugar los vieron y los persiguieron, logrando capturar a 3 de ellos.
Mientras que en el cantón Yaguachi, también en Guayas, la tarde del martes, sujetos llegaron en 2 carros fuertemente armados y asaltaron a todos los clientes de una gasolinera. Desarticula una organización delictiva dedicada al robo de vehículos, sicariato, extorsión, robo de motocicletas y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. 15 personas están detenidas, 5 de ellas tienen antecedentes penales. Tenemos un arma de fuego tipo revólver, un vehículo marca Hyundai color plomo reportado como robado. El vehículo marca Ford Explorer estaba reportado como robado. Su color original sería un color plomo. Uno de los detenidos tiene 16 años y es investigado por 10 sicariatos cometidos aquí en Durán y Guayaquil. Pero además era quien manejaba este carro blanco. Y una segunda denuncia en contra de uno de los integrantes de esta estructura criminal que habría sido vinculada directamente a la muerte violenta del 3 de junio que se suscitó aquí en el distrito Durán. La policía asegura que esta organización delictiva tenía todo listo para robar en 4 importantes supermercados de Durán y se trataría de una red que tiene nexos con una banda narcocriminal que opera en ese cantón. La policía antinarcóticos desarticuló una red de tráfico de drogas que sacaba al mercado internacional 5 toneladas de cocaína al mes. En esta ocasión, los agentes decomisaron 2 toneladas del alcaloide y detuvieron a 9 personas, como nos muestra Fabiola Santana. Los agentes llevaban un año tras la pista de la red de narcotráfico que ingresaba toneladas de droga desde Colombia por Esmeraldas para enviarla a México y Guatemala. Reunían grandes cantidades que llegaban hasta las 5 toneladas mensuales. La droga era encaletada en puntos estratégicos de Chamanga, en Muisne y Pedernales, en Manabí. En donde la enterraban en caletas. Posterior, utilizaban vehículos de carga pesada para transportar grandes cargamentos de droga hasta el sitio de acopio. Desde esos lugares, utilizando lanchas rápidas, se encargaban de trasladar la droga hacia embarcaciones en alta mar. En esta ocasión la policía incautó 2 toneladas y detuvo 9 personas que pertenecían a cárteles de droga y que estarían relacionadas con la última masacre en la cárcel de Santo Domingo. Usted sabe que en México operan varios carteles. El de Sinaloa, las caletas estaban en un sitio rural de Pedernales, en una cantera, enterradas. Con este decomiso, en este año son 100 toneladas de drogas sacadas del mercado delictivo. A la fecha, en el 2020 se aprehendieron 35 toneladas. En el 2021, 74 toneladas y como lo mencionó mi general, estamos casi cerca de las 100 toneladas en lo que respecta al año 2022. Esta intervención cierra las operaciones denominadas Júpiter, que en 4 ocasiones anteriores dejó decomisos menores. Se descarta la presencia de la viruela del mono en Ecuador, luego de que hubo un segundo caso sospechoso. Ya le ampliamos esta noticia. Seguimos en Televistazo con las noticias de hoy. El Ministerio de Salud Pública descartó hasta el momento la presencia de casos de viruela del mono en Ecuador. Había un paciente bajo sospecha, pues tenía síntomas relacionados, por lo que se lo colocó en un cerco epidemiológico, al igual que a sus cercanos. Sin embargo, tras los resultados de los exámenes, se conoció que su situación no correspondía a esa enfermedad. Las autoridades recomiendan mantener medidas de higiene frecuentes, como lavado de manos, uso de mascarilla en caso de que se presente algún síntoma. Atención, frente a uno de los 10 pedidos de la CONAIE que consiste en la reducción del precio de las gasolinas, el gobierno se mantiene y señala que para este año se gastarán unos 3.000 millones de dólares por subsidio a los combustibles. Juan Carlos Aizprúa nos informa que actualmente solo el costo del azúcar ha aumentado, mientras que los demás derivados mantienen un valor fijo y con subvención del Estado. Disminución
y no más incremento en el precio de los combustibles. Es una de las exigencias de la CONAIE como parte del paro nacional. ¿Qué posibilidad hay de que el gobierno analice este planteamiento? El diésel y la extra están congelados desde el mes de octubre, ¿no es cierto? No han cambiado de precios, corresponden al consumo masivo de los combustibles. Y tanto la extra como el diésel, que están con precios congelados, tienen precios muy inferiores a la de la inmensa mayoría de países del mundo. En la actualidad, el subsidio para la gasolina extra por parte del Estado es de 85 centavos el galón. Para la Ecopaís, utilizada en la costa, $1.24, mientras que para el galón del diésel, el subsidio es de $2.10, valor que asume el Estado. Así es como el gobierno prevé gastar en este año unos 3.000 millones de dólares por subsidio a los combustibles, más del doble de lo presupuestado. Y el Estado está todos los días haciendo un esfuerzo importante y un sacrificio fiscal muy importante, como le digo, son 3.000 millones de dólares al año, para garantizar una estabilidad en los precios de los combustibles. Uno de los representantes de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo afirma que si el gobierno decide bajar el precio de los combustibles, se tendría entonces que desembolsar más recursos por el subsidio que mantienen. Políticamente el gobierno podría hacerlo, sí. Técnicamente no debería hacerlo, porque ahí estaría incrementando el subsidio y eso estaría yéndose en contra de los ingresos fiscales que tiene el Estado. Se incrementarían los subsidios y subsidios que al final se ha demostrado de que son ineficientes en su aplicación. Hasta el momento, la única gasolina cuyo precio ha aumentado considerablemente es la Super, tras el incremento en el valor internacional del barril de petróleo. Más de las protestas. En las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Azuay, también continuó el cierre de vías por parte de los manifestantes. Producto de la jornada de paralización en Cuenca, ya se registra escasez de gas. Bessie Granja monitorea la situación en esta zona del país. En Tungurahua, los movimientos indígenas cerraron las vías de ingreso a esa provincia. Piedras, troncos y montículos de tierra se colocaron en medio de las carreteras, impidiendo la movilización de los ciudadanos. En Ambato, el mercado mayorista abrió sus puertas parcialmente debido a que los comerciantes no pudieron ir hasta el establecimiento por las manifestaciones. Pues obviamente que los principales proveedores del mercado mayorista es la parte rural, el sector indígena. Autoridades provinciales esperan dialogar con los manifestantes para lograr la libre movilidad sin afectar el desarrollo de las actividades comerciales. En Chimborazo se registran protestas y cierre de carreteras en cantones como Colta, Alausí, Guamote y Riobamba. Llantas quemadas, palos y troncos de árboles fueron utilizados en tramos viales, lo que ocasionó molestias en los conductores. Queremos que ya vuelva la tranquilidad y poder seguir adelante. En Azuay, durante su tercer día de paralización, los indígenas obstaculizaron la vía Cuenca-Girón Pasaje. Camiones de gas están a la espera de poder ingresar con el producto que ahora ha comenzado a escasear en algunas ciudades de esta provincia. No hay gas en la ciudad, no hay gas en nuestra envasadora. Los últimos vehículos que pretendieron llegar a la ciudad de Cuenca a eso de las 10 de la mañana del día lunes fueron detenidos de manera violenta. Policía y militares custodian la seguridad de los vehículos que ingresan a Azuay con productos de primera necesidad. Y ya es momento del espacio deportivo. Ecuador continúa alcanzando resultados favorables en el ciclismo. Teo Pozo está nuevamente con nosotros. Ok, bueno, para cerrar ya, se acaba el tiempo, nos vamos con las imágenes de un novedoso hotel para mascotas en Caracas, Venezuela. Más de una docena de perros están hospedados en las instalaciones que tienen piscina, área de juegos, casitas para que duerman. Bueno, un hotel a todo dar. Fue construido en un terreno baldío y entre sus huéspedes hay mascotas cuyos dueños tuvieron que salir del país y que no han podido volver. Además de ofrecerles albergue y atención veterinaria, ayudan también en los trámites legales para enviar a los animales a cualquier parte del mundo.
Bueno, aquí concluimos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasen bien.